Quería empezar haciéndoles una pregunta en la reunión, una pregunta que está dando vueltas en mi cabeza hace muchos meses, y es, ¿alguna vez te has preguntado qué tipo de asombro moldea tus pensamientos, tus palabras, tus decisiones y las acciones que haces en tu día a día? ¿Te has preguntado qué tipo de asombro es lo que está moldeando mis decisiones? Y cuando yo me hacía esta pregunta, me respondía automáticamente, Jesús. Jesús es mi mayor asombro, por supuesto. Pero estudiando a profundidad este tema, me di cuenta qué tan lejos estoy de esta verdad. Y, y para el creyente es importante que constantemente nosotros estemos buscando la presencia del Señor en nuestro caminar. Porque Él constantemente nos está queriendo atraer a su presencia, ¿no? Y para el creyente es necesario crecer en el conocimiento de la grandeza de su Salvador. Y nos preguntamos, ¿cómo es que crecemos en el conocimiento de la grandeza del Salvador? Sabemos nosotros que estamos creados para el asombro y lo podemos ver a lo largo de la Biblia. Vamos a ver algunos personajes en la Biblia que se asombraron cuando vieron a su Señor, como por ejemplo los israelitas, mientras contemplaban estremecidos a Dios en el Sinaí. O Isaías, abrumado por la visión de la santidad divina de Dios. Ezequiel, quien quedó postrado ante la gloria de Dios. Los salmos que continuamente nos están expresando la grandeza de nuestro Dios. O Pablo, que asombrado por la salvación exclama en alabanza, diciendo en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y es que, hermanos, cuando algo te asombra, nunca lo olvidas, porque te transforma. Y el asombro es algo que buscamos durante toda nuestra vida. Y el Señor creó un mundo asombroso. Y no solamente vivimos en un mundo asombroso, sino que fuimos creados con una enorme capacidad de asimilar todo lo creado por nuestro Señor, que intencionalmente lo hizo para nosotros. Pues su intención es que seamos maravillados diariamente. ¿Y por qué? Porque eso va a traer a tu vida reverencia y sobre todo un gozo continuo. Y como creyentes, nosotros debemos vivir con gozo. Y pensemos a alguna de las cosas que nos sorprende la creación. Yo pensaba, por ejemplo, en los océanos, las gigantescas cataratas, el nacimiento de un bebé, las galaxias, los truenos, los frondosos bosques. Imaginemos el conocimiento que Dios ha dado a los hombres para construir grandes rascacielos, puentes enormes que conectan ciudades, países. Y de hecho nos encanta sorprendernos. Y me di cuenta, hace poco tuvimos un viaje con mi esposo y conocimos la NASA. Y yo parecía una niña de 5 años. Cada cosa que me explicaban, cada cosa que veía, para mí iba siendo algo nuevo y sorprendente, como gracias a lo que ellos han ido descubriendo, el desarrollo de la tecnología, de las comunicaciones, el Bluetooth, el tema del GPS, qué increíble todo eso. Y decía, wow, qué sorprendente, yo quería saber más y más y más. Pero hay un problema, y el problema viene cuando reemplazamos el asombro de Dios y entregamos nuestro corazón a la adoración del objeto creado, en lugar del Creador. Y eso muchas veces nos está conduciendo a tomar decisiones esperando que algo que aparentemente es bueno logre satisfacernos. Pues no será así, porque eso vendría a ser un asombro equivocado que va a determinar y va a ir moldeando nuestra vida. Y necesitamos que el asombro por nuestro Señor Jesús nos recapture, nos redirija nuestro corazón una y otra vez hacia la cruz y ese profundo amor de nuestro Señor. Y hermanos, todo lo creado tiene un propósito, que es señalarnos hacia nuestro Creador. Pues con mucho detalle fue diseñado para señalarte
hacia el único digno de capturar y controlar el asombro que tu corazón continuamente está buscando, porque nuestro corazón continuamente está queriendo ser saciado de esa manera. Pero a veces perdemos la capacidad, nos desenfocamos y le damos más valor al objeto creado. Y estas cosas en realidad nunca nos van a satisfacer. Porque en realidad lo que tenemos es ese deseo interno, que es un acto de necesidad espiritual, lo que pasa con nosotros. Y es como una guerra interna que pasa en nuestras vidas. Sí, una guerra. Esa guerra que se lleva a cabo en el corazón de cada uno de nosotros. Esta capacidad de asombro fue diseñada por nuestro Señor para conducirnos hacia Él, en adoración continua, en ese gozo que les menciono. Pero desde que el pecado entró, nuestra capacidad de asombro es secuestrada por otras cosas. Y el Señor en su gracia continuamente nos está direccionando a Él, en todo momento, diariamente nos está direccionando a Él. Pero en nosotros existe este asombro equivocado, donde mis deseos, mis pensamientos sobrepasan el anhelo de darle la gloria a mi Señor. Y este asombro este asombro equivocado, lo vemos desde Génesis, en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, el jardín del Edén, y es que estamos tan familiarizados con esta historia que verdad a veces ya ni nos impresiona. Pero vamos a recordar el paraíso donde Dios descendía voluntariamente a estar con su creación. Pero Adán y Eva estaban insatisfechos, querían más. Y en el fondo de esa necia búsqueda estaba este asombro equivocado en sus vidas, pues sus ojos estaban desviados, queriendo el reconocimiento, queriendo el control, el poder, ser el centro. Y ese fue el primer momento donde el asombro personal superó al asombro por Dios. Y esto llevó a billones de personas hasta el día de hoy a comportarnos de manera egoísta y a ser malagradecidos, lamentablemente. Otro ejemplo lo vemos en Éxodo capítulo 3 y 5. Como un hombre en el exilio, habiendo huido por su vida, Dios lo recluta, lo llama para guiar a su pueblo Israel a salir de Egipto. Pero Moisés, ¿qué pasa con Moisés? Tiene miedo, un miedo que lo paraliza. No puede imaginarse haciendo lo que Dios le está mandando a hacer. Pero Dios le muestra su asombrosa gloria, le muestra su poder. Y esperaríamos que después de esto Moisés quedara increíblemente maravillado por todo lo que vio y listo para para presentarse delante de Faraón y mostrar ese Dios asombroso. Pero lo que sucede después es que Moisés le ruega a Dios que envíe a otro, en este caso a Aarón. Su corazón fue capturado por el miedo y la inseguridad. Ese miedo que no te permite dar un paso de fe. Y aunque vemos a un Moisés más adelante, que su asombro sí fue direccionado hacia su Creador. Pero ¿qué pasó con su pueblo? ¿Qué pasó con ese pueblo en ese entonces, ese pueblo que guiaba? Y lo vemos en Éxodo 32. Mientras Dios estaba en la montaña, demostrando su asombroso poder, y Moisés estaba recibiendo la ley santa, el pueblo de Dios estaba derritiendo el oro. Para crear un ídolo visible, un ídolo que puedan ellos ver, un ídolo que se acomode a lo que ellos querían, al cual ellos pudieran adorar. Es que seguramente ellos decían, es que yo no lo puedo ver, necesito a alguien que pueda palpar. Y de esa manera a veces somos nosotros exigentes. Es decir, estaban reemplazando a su Dios en ese momento. Y ese asombro equivocado de este pueblo condujo lamentablemente a la destrucción. En cambio, tenemos la historia de David. En 1 Samuel, capítulo 17, vemos el pueblo de Dios que estaba atemorizado.
debido a que David no tenía este asombro equivocado, sino sus ojos estaban puestos en este entonces, en su Creador. Estaba maravillado quizás por lo que Dios había hecho en su vida, cuando lo liberó del oso, de las garras del león. Y así es importante recordar de dónde el Señor, cómo ha ido continuamente sorprendiéndonos en nuestras vidas, sus milagros, sus prodigios. Y en este caso, David no veía a Goliat como el grandioso gigante de 3 metros, sino que evaluó la situación correctamente, tuvo discernimiento en ese momento. Y es que cuando tu asombro, hermanos, es equivocado, hace que las cosas las veas más grandes de lo que son. Te sientes incapaz, temeroso, desprotegido, ansioso, y muchas veces nos sentimos derrotados, siendo hijos de Dios, y vivimos sin gozo, sin esperanza. Mientras cuando tu asombro está direccionado a tu Creador, te va a producir valentía, como en este caso David, expectativa y sobre todo acción, que es lo que muchas veces nos falta, acción. Y también vemos otro ejemplo más adelante, en Daniel, en el capítulo 3 y 4. Vemos a un hombre que se creía Dios, un hombre totalmente soberbio, un hombre orgulloso, con un corazón totalmente endurecido. Y en esta historia vemos esta guerra también que se lleva a cabo en nuestros corazones. Y es esta guerra entre el asombro por Dios y el asombro por uno mismo, ¿no? El orgullo, convirtiéndonos en ladrones de su gloria, buscando la gloria personal, creyéndonos merecedores de nuestros logros, sin ni siquiera atribuir el mérito a Dios. Y eso, hermanos, es una idolatría. Y damos mérito a las cosas o a veces a las personas cuando realmente todo le pertenece a Dios. Y quizás viendo este ejemplo nos demos cuenta que no estamos tan lejos del pecado que tenía Nabucodonosor. Pero en una real demostración de poder y gracia, y sobre todo gracia, Dios le mostró a Nabucodonosor quién era realmente el Dios soberano sobre todas las cosas. Y permitió, sí, una humillación a tal punto que este hombre llegó a comer pasto como un animal. Ustedes pueden leer la historia en el capítulo 3 y 4. Y el propósito que Dios tenía con este hombre en su misericordia era liberar a Nabucodonosor de ese asombro equivocado. Y escuchamos la respuesta de Nabucodonosor después de que Dios, aquel que sí es soberano, lo restauró. Y él hace una resolución preciosa, que cuando yo la volví a leer ahora, dije, quisiera tenerlo impreso acá en mi escritorio y en mi corazón, a la resolución a la cual llegó este hombre. Y dice, Daniel 4, 34, 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Ya no se estaba mirando a él mismo, sino que alzó sus ojos al cielo. Y es lo que muchas veces nos falta. Y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, eterno. Y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y recordaba cuando compartí esto en mi trabajo, en algún momento, un compañero, un ingeniero me dijo, yo no estoy de acuerdo cuando dices que Dios nos humilla. No estoy de acuerdo con eso. Eso sí, no voy a aceptar. Y es que el mundo nos enseña que la humillación es desmerecer. Cuando para nosotros, cuando nos humillamos y nos hacemos nada delante del Señor, es cuando todo nuestro ser encuentra descanso. Y eso es lo que pasó con Nabucodonosor. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano. No hay. Y le diga, ¿qué haces? No hay. Y precioso este ejemplo, si ustedes leen la historia, Nabucodonosor, claro, es un rey sumamente soberbio, pero cómo concluye realmente debería animarnos.
si es que tenemos familiares en casa con corazones endurecidos o compañeros en el trabajo, en los estudios, que Dios lo puede hacer todo. Porque este hombre llegó a morir con esa resolución en su corazón. ¿Y cuántas personas mueren sin ni siquiera conocer a nuestro Señor? Pero hubo un rey que no se arrepintió. Y en 1 Samuel capítulo 15 vemos a Saúl cuando desobedeció el mandato de Dios. Cuando Dios le dijo, destruye todo. Y fue clarísimo cuando le dijo todo. Y a veces nosotros queremos como que medio entender. Y quizás Saúl pensó que tenía el derecho de establecer sus propias reglas, ¿no? Quizás él decía, yo soy rey tantos años, yo ya tengo el conocimiento, yo ya puedo tomar decisiones, ya puedo tomar acción sobre aquello. Quizás él decía eso. Aunque en realidad yo creo que el problema principal de Saúl no fue que no estaba de acuerdo con la estrategia que Dios tenía de destruir a los amalecitas, sino que Saúl tenía un problema en su corazón. Su corazón fue capturado por el asombro de las cosas materiales. Estaba totalmente su corazón capturado por eso, más que por Dios. Y ese asombro que él tenía lo llevó a desear cosas que Dios le había prohibido y a rebelarse. Es lo que a veces pasa con nosotros. Nos rebelamos contra nuestro Dios y pensamos que ya tengo tantos años en este caminar, ya he compartido tanto y también tengo derecho a hacer esto o aquello. Se rebeló contra su Dios. Y Dios, en una clara muestra de su autoridad, le dio la espalda a este hombre. Y es que, hermanos, el estar asombrados de esta manera, como lo estaba Saúl, equivocadamente, nos ciega moralmente y también es enormemente destructivo, y no solamente para ti o para mí, sino para todas las personas que nos rodean. Pero ahora vayamos al Nuevo Testamento. Una escena particular de los discípulos con Jesús en Marcos capítulo 9. Vemos a los discípulos quienes estaban más cautivados por su búsqueda de una posición en el reino que por el dolor de la pérdida de su maestro. Después de que Jesús les revelara acerca de su muerte y de su resurrección, que era algo asombroso lo que les estaba diciendo, la siguiente conversación de los discípulos no fue sobre la aparente imposibilidad de que el Mesías podía morir, no, sino la siguiente conversación fue un pleito sobre quién sería el mayor en el reino. Al parecer los discípulos tuvieron poco tiempo para meditar lo que Jesús les acaba de decir. Les estaba diciendo que iba a morir y que iba a resucitar. Y es que estaban siendo consumidos por el asombro del reconocimiento. ¿Cuántos nos identificamos con esto? El querer ser reconocidos. Es decir, estaban buscando su propia grandeza. Estaban atrapados totalmente en su ego. Y recordemos que ellos eran seguidores del Mesías. En ese momento convivían con él, del Mesías, del Salvador, del Redentor. Pero se colocaron, o quisieron colocarse, en el centro de la historia. Y es que, hermanos, la capacidad de asombro que nosotros tenemos, y por qué tenemos asombro, va a empezar a moldear tus pensamientos, tus decisiones, cómo hablas, cuáles son tus acciones y cómo te relacionas con las personas. Y cuando tu ser completo no está apuntando con todo hacia su creador, vamos a caer. No es algo que vaya a ser ajeno a nosotros. Vamos a caer en la mentira más grande que vivimos hoy. Es la creencia de que la vida puede ser encontrada fuera del creador. Tener esa errada esperanza de que la verdadera paz espiritual, el descanso, el gozo, se puede encontrar en lo creado y no en el creador. Y Pablo nos lo dice en 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven
ya no vivan para sí mismos. A veces nos olvidamos, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esto es algo maravilloso. Recordemos, nuestro Señor resucitó. Nunca nadie más lo ha hecho ni lo hará. Es algo sorprendente. Y en realidad el mundo está lleno de maravillas, pero lo que nos hace falta es la capacidad de asombro por nuestro Creador. Y cuando desarrollé esta prédica me ponía a pensar cuán maravilloso eres, Señor, en realidad. Todos los días nos estás gobernando con tu soberanía. Y bueno, en este viaje, cuando íbamos conociendo, nos iban dando datos y cada dato para mí, desde el punto espiritual, me iba revelando cuán preciada soy para mi Señor. Y aquí quería compartir con ustedes unos datos que nos deberían hacer caer en cuenta lo asombroso que es Dios y que somos su creación preciada. Somos su creación preciada. Como por ejemplo, si la Tierra fuera tan pequeña como la Luna, su gravedad no podría sostener nuestras necesidades. 2. Si la Tierra fuera tan grande como Júpiter, su inmensa gravedad impediría el movimiento del ser humano. Si estuviéramos tan cerca como del Sol como Venus, el calor sería insoportable y calcinante. Esas fueron las palabras, calcinante. Si estuviéramos tan lejos como Marte, nevaría y helaría todas las noches, imagina, todas las noches. Si el tamaño de los océanos fueran la mitad de lo que son, recibiríamos solamente el 25% de lluvias, habiendo y viviendo en sequías. Sabemos que el agua, bueno, este es un dato que me daba mi esposo, sabemos que el agua se congela a 0 grados centígrados, pero si los océanos se rigieran por esa ley, la cantidad de deshielo en las regiones polares acabarían cubiertos de hielo. Pero para evitar eso, Dios puso sal en el agua del mar para alterar su punto de congelación. ¿Cuánto amor por ti? ¿Cuánto amor por mí? Somos para el Señor una cosa increíble. Por eso es que yo entiendo cómo es que se entregó a la cruz con tanto amor. ¿Cómo se entregó por tanto amor por mí? Todo gira, todo sostiene su creación. Y el salmista tuvo esta revelación en su corazón. Qué precioso, Salmo 104:24. Cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría. No hay nada más que hacer. Todo está hecho. La tierra está llena de tus beneficios. Hermanos, todos los días. Dice, la tierra está llena de tus beneficios. Y si las maravillas de Dios, hermanos, no te conducen a adorarlo y a desear conocerlo mejor y a vivir una vida de gozo y un gozo continuo, ninguna otra cosa en este mundo lo va a hacer. Nada más va a poder hacer eso en tu vida. De hecho, lo que nos hace nobles, a comparación de otras criaturas, es nuestra capacidad de conocer a Dios y sobre todo de tener una relación personal con Él, de amarlo, así como hace un rato lo hacíamos, de adorarlo. Y nunca somos más humanos que cuando nos rendimos a nuestro Creador. Y es que a veces, hermanos, no tenemos idea a quién estamos adorando. No tenemos idea a quién estamos sirviendo. Y a veces, tristemente, no tenemos idea a quién hemos recibido en nuestro corazón. Porque cuando esto pasa, debería producir un cambio interno y tan profundo que todo el resto que el mundo te ofrece se debería desvanecer a la luz de alguien tan increíble como nuestro Señor. Y ese Dios, hermanos, ese Dios es nuestro Señor Jesucristo, ese Dios poderoso, asombroso, que rasgó el velo para que podamos ver detrás de la escena y para que podamos ver lo inimaginable ante nuestros ojos. Mediante su palabra, conocemos todo lo que estamos viendo el día de hoy.
Y también porque somos una carta abierta. Como creyentes debemos tener siempre presente que somos una carta abierta ante los demás, donde el Señor te ha colocado, en tu trabajo, en tus estudios, en tu casa, con tus familiares, con tus amistades, en la iglesia, claro que sí. Porque este mundo anhela, hermanos, este mundo anhela ver en nosotros un pedacito de ese Dios asombroso. El mundo quiere ver, el mundo está desesperado por ver ese Dios, o sea, un pedacito de ese Dios asombroso. Y esto que les digo nos debería despertar a todos nosotros y despertar esta posibilidad de algo fantástico. Yo realmente, mediante el Espíritu Santo, tengo esta revelación y de anhelar que si tenemos esas cegueras en algunas áreas de nuestras vidas, pues se caigan, produciendo una transformación íntegra en nuestro interior, redireccionándonos siempre a Él, que caigamos al piso, humillados, y no necesariamente acá, hermanos, en este lugar, sino en ese encuentro personal que tienes con tu Señor, ese encuentro genuino que tienes con Él, y que mediante su Espíritu Santo Él pueda generar esa transformación profunda en nosotros. Pues lo maravilloso que se nos ha concedido también es el Espíritu Santo. Y su trabajo es iluminar los ojos del creyente para que podamos ver las virtudes del Creador. Porque a veces cuando no lo estamos viendo es porque espiritualmente, ¿cómo estamos? El trabajo del Espíritu Santo es iluminar los ojos del creyente para que podamos ver las virtudes del Creador. Y de hecho algo asombroso que hemos hecho, muchos de los que estamos aquí, fue recibir a Cristo, a nuestro Salvador. Pero lo que Él más anhela de ti y de mí, anhela más, más y más, cuando escribía esto, más y más, no hay capacidad de poder colocar en este papel todo lo que Él anhela. Quiere que Él sea para ti su único tesoro. Que es un tesoro, algo que lo cuidas, algo preciado que te costó, que te esforzaste y te enorgullece tener. Te enorgullece tener. Y Él quiere hacer ese tesoro en tu vida. Que ese gozo por Él y la asombrosa obra que hizo desde la creación, y aún más cuando Él se entregó a la cruz por completo, nos mueva, nos transforme espiritualmente. Porque ¿saben qué pasa, hermanos? Que lamentablemente vamos perdiendo el asombro y el gozo. Y es como si se fuera escapando de nosotros. Es como si gota a gota ese asombro se fuera de nuestras vidas. O tengo gozo dependiendo de mi circunstancia. Si todo está alrededor como yo quiero, tengo gozo. Nuestra alma necesita más y más del Creador. Más y más de lo que podamos imaginar o lo que yo pueda decir. Y cuando estudiaba esto, y por eso es que les decía que al final, cuando yo me respondí, lo más asombroso es Jesús, y me di cuenta que en verdad, ¿cómo está mi corazón? Leí algo que me dejó asombrada. Y es Albert Einstein, que dijo algo muy fuerte y tan real. Dijo, el que no posee el don de maravillarse ni de asombrarse, más le valdría estar muerto, porque sus ojos ya están cerrados. Y lo vuelvo a repetir. El que no posee el don de maravillarse ni de asombrarse, más le valdría estar muerto, porque sus ojos ya están cerrados. ¡Qué tristeza! ¡Qué pena! Y es que
todo pecado rápidamente reemplaza el asombro por el Creador y lo hace de una manera tan fácil que a veces ni nos damos cuenta. Como cuando Pablo habla sobre la maldad del pecado y nuestra necedad, ¿no? De hecho, Romanos es uno de mis libros favoritos porque siempre te está mostrando cómo es tu corazón y también te está animando. Eso es bueno y esa es la palabra que nos confronta, pero nos anima. Y en Romanos 1:25, Pablo dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Las mentiras, esas voces que constantemente estamos escuchando. No pensemos en este tiempo de Pablo, pensemos ahora. Esas voces, esas mentiras que constantemente están ahí. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo señala cómo cambiaron la verdad de Dios por una mentira y se la creyeron. Se la creyeron. Adorando, sirviendo a los seres creados antes de que a su Creador, quien es bendito por siempre. Y es como esta mentira que se vio desde el principio, desde Edén, que podíamos ser más que Dios, ¿no? Y esa es la mentira, hermanos, que destruye a un sinnúmero de vidas todos los días, destrozándolas con expectativas irreales, con desilusión, con desesperanza. Es que la mentira te conduce a un desgaste, el pecado te conduce a un desgaste físico y emocional. Y muchas veces de forma desapercibida. A veces el pecado se hace uno con nosotros. Y reemplazando, ¿no? El pecado, ¿y qué reemplaza el pecado? La adoración de Dios con la adoración de uno mismo. Preferimos nosotros, nuestros deseos, lo que yo quiero, mis tiempos, a mi medida. La gratitud, reemplazamos la gratitud con exigencias. Yo estoy convencida que el Señor nos da más de lo que necesitamos, pero ahí estamos nosotros, exigiendo, queriendo más y más. La fe con la autosuficiencia. Y yo leía y decía, ¿qué significa autosuficiencia? Dice acá el desarrollo de destrezas y habilidades en varios aspectos. Y es que, claro, hermanos, algo que me gustaría dejar claro, el Señor nos demanda a cada uno de nosotros a ser los mejores donde nos ha puesto. En el trabajo, en los estudios, en el servicio, en la casa, tenemos que ser los mejores. Estamos obligados a ser los mejores, a capacitarnos para ser los mejores. ¿Y por qué? Porque mientras más capacitado estás, más puertas te va a abrir y más luz vas a poder ser. Pero cuando eso se vuelve tu asombro personal, es el problema. O a veces reemplazamos el gozo con la envidia. El descanso en la soberanía de Dios con la búsqueda del control personal. Sí, Señor, yo confío en ti, pero quiero ayudarte. Sí, yo confío en ti, pero yo veo que las cosas no están saliendo bien, así que mejor lo hago de esta manera. Y la soberanía simplemente es algo que podemos cantar con un corazón vacío. Pero el Señor, en su amor, en su gracia y en su misericordia, nos está llamando. Nos está diciendo, ve, redirecciona tu asombro a mí. Y hermanos, el día de hoy nos toca identificar cómo está nuestro corazón. Podemos aceptar esta realidad y confesar que es un problema interno que tenemos sin poner excusa o sin decir que yo estoy pasando esto porque si supieras lo que yo vivo, lo que yo es, no, sin nada, lo identifico que estoy mal. Y decidimos descansar y apoyarnos en nuestro Señor Jesucristo. Y no tenemos que vivir avergonzados espiritualmente si es que el día de hoy identificamos que estamos con un asombro totalmente desviado de nuestro Creador. Jesús no vino, murió, resucitó
para avergonzarte. No, Él hizo todas estas cosas para redimirte. Y admitir que tienes un corazón endurecido en estos momentos o una ceguera espiritual es confesar que necesitas continuamente del asombro de tu Redentor. Corramos a Él confiadamente, solo a Él y mediante su Espíritu Santo. Él es capaz, por medio de su gracia, transformarnos este nuevo año. Una transformación que dura para la eternidad. Y aunque es imposible a nuestro entender imaginar cuán profundo será nuestro deleite cuando estemos delante del Creador, de nuestro Señor, donde nuestros corazones finalmente tendrán lo que siempre han buscado. Porque acá no lo vamos a encontrar, hermanos. Nos preocupemos en buscar. Porque la capacidad de asombro en nuestro corazón clama diariamente por ser saciada, por callar esas voces. Y es que en realidad la búsqueda de asombro es un clamor por el cielo. Es lo que nuestra alma quiere, anhela. Y eso el Señor nos lo ha garantizado a cada uno de nosotros, sus hijos. Y que Él lo ha comprado con mucho dolor. A veces decimos, compró con su sangre preciosa. Le dolió, le costó, sufrió. Lo ha comprado y derramó hasta la última gota de sangre. Y Él ha pagado por ese lugar y lo ha preparado para ti y para mí. No hay mayor demostración de amor que el hecho de que nuestro inconstante corazón sea perdonado y finalmente satisfecho para siempre. Hermanos, ¿qué anhelas este año? ¿Cuáles son tus sueños para este año? ¿Qué es lo que te quita? ¿Qué es lo que está constantemente en tu cabeza? ¿Está dentro de tus planes vivir asombrado por tu maravilloso Señor? ¿En realidad está dentro de tus planes eso? ¿Quieres en tu vida más y más y más de Él? ¿Anhelas que te sean reveladas cosas que ni siquiera has imaginado? Yo sé que al final cada uno de ustedes va a tomar una resolución en su corazón. Pero yo los animo, este nuevo año, estamos empezando. Y cada empezar es una oportunidad. A rendirnos ante su majestad, a sorprendernos, a maravillarnos cada día de las preciosas obras de nuestro Creador y estar expectantes con humildad y con un corazón sincero que clama y que dice, como cuando Juan, el discípulo Juan, estaba en el exilio y tuvo esta revelación asombrosa, que se quedó maravillado y lo único que emanaba de su corazón era este deseo profundo que está en Apocalipsis 22, 17, 20. Lo único que emanaba de su corazón era, ven. Y el que oye diga, ven. Digamos, ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Si ante esto no nos rendimos, hermanos, ¿qué más? Ese es el asombroso Dios que tenemos. Y Él en su amor responde y dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, te damos gracias, primeramente porque quieres producir un cambio profundo en nuestro corazón. Concédenos la capacidad, si no la tenemos, de maravillarnos por quién eres, Señor. Que se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra ante tu majestad, Señor Jesús.
Moldea nuestros corazones, Señor. Redirecciona nuestras vidas a ti, Señor Jesús. Que el asombro por lo que eres, por lo que hiciste y por lo que harás, doble nuestras rodillas, Señor, diariamente, con gratitud, Señor. Lo decía Isaías, Señor, no somos nada. Y no solamente nos miras, sino que nos das más de lo que podamos imaginar. Te bendecimos en esta iglesia y levantamos tu nombre en alto, Señor Jesús. Por cada vida que en estos momentos está haciendo un compromiso delante de ti. Conoces nuestros corazones, Señor. Conoces nuestra debilidad. Conoces el anhelo de querer responder a pesar de nuestras pocas fuerzas. Y a ti clamamos, Señor Jesús. Levanta, Señor, a esta iglesia, tus hijos, Señor Jesús, con un solo sentir de vivir por ti y para ti. Gracias, Padre Santo. Amén.